Supercrack Estrella presenta. Isaac Newton calculó la fecha del fin del mundo ayudado por viajeros del tiempo. Stephen David Snowbellen, originario de la Columbia Británica, es un historiador canadiense, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de King's College en Halifax. Sus áreas de investigación son la historia de la ciencia, tiempos modernos, el siglo XIX, la ciencia y la religión, Isaac Newton, la extensión, la teología radical de los tiempos modernos y el milenarismo. El área de investigación favorita de Snowbellen son los escritos teológicos y proféticos de Isaac Newton. Sus obras fueron objeto de un documental de la BBC llamado Newton. Isaac Newton calculó la fecha del fin del mundo. Será en 2060. Sir Isaac Newton, 1642-1727, es una de las figuras más importantes de la historia de la ciencia, desde sus leyes del movimiento y la ley universal de la gravitación hasta sus experimentos ópticos y su cálculo. Los descubrimientos de Newton ayudaron a marcar el comienzo de la era de la ciencia moderna, y aún hoy no dejan de sorprendernos por su elegancia y perspicacia. Se le considera merecidamente como uno de los héroes, si no el héroe, de la ciencia moderna temprana. Los secretos de Newton, y entre ellos aparece ese cálculo cabalístico que hizo, uno más entre sus abundantes escritos proféticos y de exégesis. Ya en febrero de 2003 se habló del tema, a raíz de un documental que emitió la BBC titulado Newton, el hereje oculto bueno, traducción mía de Newton, The Dark Heretic, donde se comentaba, precisamente ese asunto del 2060, lo cuenta uno de los expertos que han trabajado sobre el tema, Stephen D. Snowbellen en isaacnewton.org, donde apunta algunas de las razones por las cuales en 2003 esa profecía se convirtió en noticia. En sus estudios sobre las profecías y los tiempos antiguos, Newton constantemente diferencia el momento actual de otras épocas. Esta diferencia no solo se da en virtud del inexorable flujo del absoluto, sino también del sentido que tiene la sucesión de los acontecimientos en tanto acontecimientos, es decir, en tanto son acciones de los hombres y transformaciones del universo que revelan un transcurso teológico no teleológicamente orientado. Si el nivel del tiempo absoluto como consecuencia de la existencia de Dios nos revela la superestructura que se soporta todo lo que existe, el nivel de la temporalidad nos revela las particularidades de eso que existe y, desde este punto de vista, es posible interpretar la mano de Dios entre los hombres en el mundo. En su más célebre tratado sobre el Apocalipsis, inédito, el Yaudah Ms. Var. 1, Newton hace una reflexión sobre la relación del contenido de la profecía, sus posibilidades de interpretación, y su relación con la temporalidad. Refiriéndose a los diversos fracasos en la interpretación del Apocalipsis, afirma: no me desanimaría por la dificultad y el fracaso que los hombres hasta aquí han encontrado en estos intentos. Esto no es sino lo que debía haber pasado, pues a Daniel le fue revelado que las profecías sobre los últimos tiempos deberían cerrarse y sellarse hasta el tiempo del fin. Entonces los sabios entenderían y se aumentaría el conocimiento. Dan 12, 4, 9, 10. Y por tanto, entre más permanezcan en la oscuridad, más esperanzas hay de que está cerca el tiempo en que han de hacerse manifiestas. Si nunca han de entenderse, ¿para qué fin se las reveló Dios? Ciertamente lo hizo para la edificación de la Iglesia. Y si esto es así, entonces es tan cierto como que la Iglesia finalmente llegará a su comprensión, pero no me refiere a todos aquellos que se denominan cristianos, sino a un remanente, unas pocas personas dispersas que Dios ha escogido, que al no estar cegadas por el interés, la educación o las autoridades humanas puedan ponerse sincera y honestamente en la búsqueda de la verdad. Este pasaje nos revela información fundamental sobre el proyecto de Newton. A mi modo de ver, se logra ver una articulación entre la temporalidad del saber, en este caso, de la interpretación de la profecía, y la temporalidad del universo. En efecto, para Newton los últimos tiempos se refieren a la llegada del milenio, esto es, la instauración del reinado de los justos. Las investigaciones ópticas permitirían esclarecer esta relación. Muchas veces nos hemos hecho la pregunta si será verdad que el mundo va a terminar. Si esto fuese así, ¿cuándo va a suceder? ¿Quién puede conocer la fecha del Apocalipsis? Newton habría calculado el fin del mundo para el año 2060. A lo largo de nuestra historia se han encontrado y se han conocido de infinidad de predicciones, profecías, leyendas que aseguran que en una u otra fecha ocurrirá el Apocalipsis, según la opinión de sus distintos autores. Entre ellos podemos destacar a uno de los más relevantes físicos de la historia, el gran Isaac Newton. Newton llegó a predecir que el mundo iba a tener un fin y que ese hecho ocurriría para el año 2060. Esta afirmación fue sacada del análisis de unos manuscritos dejados por él, Isaac Newton, y la fecha del Apocalipsis.
Newton, considerado el científico más importante de la humanidad, su sabiduría se paseaba entre ciencias como la física, teología, filosofía, además de ser un gran inventor, matemático. Sin olvidar que se le acredita la fórmula de la teoría de la gravedad, el perfeccionamiento del telescopio, entre otros, aparte de tener una brillante e importante carrera política. Aunado a esto, Newton usó gran parte de su tiempo al estudio e investigación de la alquimia y a rastrear las verdaderas señales de la piedra filosofal. La predicción del científico nace de los manuscritos que datan de los años 1642 al 1727, estos se encontraban en manos de un coleccionista y adquiridos luego, por la Biblioteca Nacional de la Universidad Hebraica de Jerusalén. Un cálculo hecho por Newton habla acerca del Apocalipsis. Los manuscritos fueron analizados en Inglaterra y a estos estudios se les dio el título de Proyecto Newton. La finalidad era descifrar la fecha en la que el apocalipsis llegaría al mundo, una aparente hecatombe mundial que acarrearía guerra, plagas, el retorno de Jesucristo y el fin de los tiempos. Es el documento escrito por Isaac Newton con fecha de 1704, resalta un cálculo en el que se basa en un segmento de la Biblia, específicamente del libro de Daniel, partiendo de esto predice que el mundo tendría su fin para el año 2060. El profeta Daniel escribió con lenguaje simbólico, al igual que los estrategas militares que envían mensajes secretos codificados para evitar que el enemigo los intercepte y los conozca. Dios codificó la profecía con lenguaje simbólico, no utilizó los símbolos para evitar que comprendiéramos sus mensajes, los usó para que los poderes malignos que desenmascaraba no se vieran a sí mismos en los mensajes y trataran de falsificarlos, modificarlos o destruirlos. Algunos ejemplos. Al utilizar imágenes simbólicas y cuadros proféticos, Dios puede condensar miles de años de historia en un espacio muy pequeño. Cada símbolo profético está claramente explicado en las Escrituras. Cuando comprendemos el significado de un símbolo, la profecía bíblica se vuelve sencilla. Para facilitar tu comprensión, estudia el siguiente esquema. La columna de la izquierda contiene el símbolo tal como aparece en la profecía bíblica. La columna del centro tiene el texto en el que se explica el símbolo. En la columna de la derecha está el significado del símbolo. Símbolo, texto aclarador, significado del símbolo. Los metales de Daniel 2. Oro, plata, bronce, hierro. Daniel 2, 37, 40. 4 imperios mundiales sucesivos, que comienzan en los días de Daniel. La cabeza de oro de Daniel 2, 32. Daniel 2, 38. El reino de Nabucodonosor. Babilonia. Los dedos de la imagen de Daniel 2, 41. Daniel 2, 41. Un reino dividido. La roca que no fue cortada por manos humanas de Daniel 2, 34, 35. Daniel 2, 44, 45. El reino eterno de Dios. El Mesías príncipe de Daniel 9, 25. Mateo 1, 21. Juan 4, 25, 26. Jesucristo. El pacto de Daniel 9, 27. Mateo 26, 28. El plan de salvación divino por medio de la sangre de Cristo. El príncipe del reino de Persia de Daniel 10, 13. Juan 12, 31. El príncipe de este mundo, Satanás. El rey del sur de Daniel 11, 5. Éxodo 5, 2. El Egipto espiritual, los poderes que se oponen a Dios, los poderes ateos. El rey del norte de Daniel 11, 7. Apocalipsis 14, 8. 18, 1, 2. La Babilonia espiritual, o los poderes religiosos falsos que, bajo la apariencia de religión, engañan con enseñanzas falsas. Las nuevas desde el oriente de Daniel 11, 44. Mateo 24, 27. El mensaje del pronto regreso de Cristo. El libro profético de Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Sus profecías tienen más significado para esta generación. El ángel Gabriel le dijo a Daniel específicamente que sellara esas profecías hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 4, 9. Daniel, el profeta bíblico, bosqueja con vívidos detalles los acontecimientos mundiales que ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. Sus predicciones cubren 2500 años de historia y delinean con claridad los sucesos mundiales desde la época del profeta, 600 años antes de Cristo, hasta nuestros días. A medida que nos aproximamos al final de la historia del mundo, estas sorprendentes predicciones son más detalladas. Proporcionan información interna sobre los planes del enemigo, revelan los recursos que Satanás utilizará en los últimos días para engañar a la población mundial, también detallan cuidadosamente la estrategia divina para el tiempo del fin.
Pero lo mejor es que el profeta revela cómo atravesar los tiempos difíciles que están por venir, los días futuros serán difíciles, estallará una crisis de increíbles proporciones sobre el planeta. Amigo, tú puedes hacer mucho más que meramente sobrevivir, puedes vencer. Daniel describe cómo acceder a los recursos del poder espiritual. Daniel triunfó a pesar de ser extranjero en tierra extraña y estar sujeto a presiones de manipulación mental. Se sobrepuso a escollos que parecían insalvables. El sentido del desarrollo del universo, como una entidad dependiente de los designios divinos, está contenido en los secretos de las profecías. No es un secreto que para Newton su revelación significa el descubrimiento del plan divino. Lo interesante es que en este plan la naturaleza no juega el papel de escenario o trasfondo en el que suceden los acontecimientos. Es una entidad en la que tal plan se refleja. El redescubrimiento de la verdad natural implica el redescubrimiento de la verdad teológica y religiosa. La dependencia es clara en el pasaje final de la óptica. La decadencia del saber es, pues, contrapartida de la decadencia del universo. Los antiguos poseían un conocimiento perfecto del mundo, articulado con el conocimiento teológico y moral. La recuperación de la verdadera filosofía natural, accesible a nuestros sentidos, es para Newton un proyecto situado históricamente. El conocimiento actual del mundo revela, insisto, su estructura ontológica pero, a la vez, su estructura óntica, que permite reconocer no solo el estado actual del universo, sino su significación en el contexto del plan divino, iluminado por la interpretación de la escritura. En otras palabras, la recuperación del conocimiento perdido, contrastado con el estado actual del universo y con la interpretación correcta de la escritura, permite conocer no solo la constitución del universo, sino su significado en el contexto de un plan divino. A partir de lo anterior, la relación de Newton con los antiguos se presenta como una verdadera fuente de información sobre el mundo, los hombres y su relación con Dios y sus designios. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se complementan el uno al otro. Respuestas claves al libro de Apocalipsis se encuentran en Daniel. Por ejemplo, en los capítulos 11 y 12 de Apocalipsis, menciona varias veces un período de 3 años y medio, que a veces es indicado como 42 meses o como 1260 días. No existe una referencia en ninguna otra parte de Apocalipsis, ni en todo el Nuevo Testamento, que nos dé una clave sobre el significado de aquel período. Sin embargo, Daniel, sí, con claro entendimiento, demuestra que es la última parte de un período especial de 490 años para su pueblo. Por eso, antes de que alguien intente hacer un estudio serio sobre el libro de Apocalipsis, es imperativo que también estudie las profecías de Daniel. Las profecías de Daniel son tan precisas y detalladas que los intérpretes liberales de la Biblia tienen mucha dificultad para creer que Daniel vivió durante el tiempo de los imperios babilónicos y pérsicos. ¿Cómo pudo profetizar tan precisamente acerca de los poderes de Grecia y Roma, que no existían todavía en su día? ¿Acaso era un viajero del tiempo? Ellos piensan que no fueron profecías, sino observaciones de alguien que vivió durante el período entre los dos testamentos. A veces uno piensa, ¿por qué gente que no quiere creer las escrituras, se involucra con ellas? ¿Serán en verdad lobos ateístas vestidos de ovejas cristianas? Al llegar a tal conclusión, también tienen que ver a Daniel como un mentiroso, porque él mismo se presenta como un oficial de ambos, Babilonia y Persia. Como es normal, los que dudan no son constantes, porque también Daniel profetizó claramente sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C. Y nadie podrá pensar que él estaba viviendo en ese tiempo. Además, 4 décadas antes, Jesús habló del libro de Daniel, Mt 24:15, comprobando, al menos, que ya estaba escrito en su día. Para el creyente, el libro de Daniel es una autobiografía, escrito seguramente antes del año 530 a.C., como ya hemos dicho, Cristo mismo reconoció su autoría y la autenticidad del libro. Este hecho debe calmar cualquier duda que un cristiano genuino pueda tener. Casi 6 capítulos del libro están escritos en arameo, lenguaje internacional y oficial de aquel día, y el resto está escrito en hebreo. El libro empieza hablando de la conquista babilónica de Jerusalén cerca del año 605 a.C. Poco después, Daniel y sus 3 compañeros fueron separados de sus familias en Judá y llevados a Babilonia.
José, en el libro de Génesis, es uno de los pocos individuos al que la escritura no critica, y Daniel es otro. Estos jóvenes sobresalientes cayeron bajo casi las mismas circunstancias y al final recibieron semejante honra. Los 4 cautivos del libro de Daniel eran adolescentes, más o menos 15 años, cuando empiezan sus historias. Flavio Josefo, el gran historiador judío, cuenta que Nabucodonosor hizo a estos jóvenes eunucos. Es un poco especulativo, porque la Biblia no lo dice claramente, aunque sí dice que el hombre que se encargaba de ellos era el jefe de los eunucos. También puede significar que era el jefe sobre otros oficiales babilónicos que eran eunucos como él. Hay otras cosas que debemos considerar, al leer acerca de la crueldad de Nabucodonosor. Uno concluye que, sin duda, fue capaz de hacer eunucos a sus cautivos, lo cual tiene cierto sentido. Como eunucos, estos jóvenes no se distraerían de sus deberes en servir al emperador en el futuro por tener familias. También hay una profecía de Isaías al rey Ezequías que indica que Nabucodonosor, en verdad, haría que sus cautivos judíos fuesen eunucos. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Is 39:7, según la tradición de los judíos, Daniel era descendiente de Ezequías. La razón de por qué prefiero esa probabilidad, es para que consideremos el precio del llamamiento de Dios sobre Daniel, y apreciemos la fidelidad en cuanto a la actitud que él mantuvo para con Dios durante toda su vida. Debo añadir que fue una vida muy extensa, porque Daniel alcanzó una edad muy avanzada, se extendió hasta la conquista y reino de los medo-persas. Es el documento escrito por Isaac Newton con fecha de 1704, resalta un cálculo en el que se basa en un segmento de la Biblia. Específicamente del libro de Daniel, partiendo de esto predice que el mundo tendría su fin para el año 2060. En la carta el científico señala, que deberían transcurrir más de 1000 años entre el período desde que fue refundado el Imperio Romano por Carlomagno, siendo este acontecimiento específicamente en el año 800, y el fin de la humanidad. El escrito dice: el tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, lo que equivale a 42 meses, lo que es lo mismo 260 días, o 3 años y medio, si se cuentan 12 meses por un año y 30 días por un mes, como se hacía en el calendario del año primitivo. Los días de las bestias de corta vida equivaldrían los años que se sostuvieron los reinos, un período de 1260 días, contando a partir de las conquistas de los 3 reyes en el año 800 después de Cristo, terminará para el año 2060 después de Cristo. No hay razón para que termine antes. Es el historiador de la ciencia, Stephen D. Snowbellen, es quien ha confirmado estos estudios hechos por Newton en un documental de la BBC conocido como Newton, el hereje oscuro, sacando además a la luz temas de alquimia y profecías del célebre científico. ¿Podemos confiar en Newton y su predicción? Una cosa es escuchar a profetas, en su mayoría charlatanes, tocados por la divinidad. Otra muy diferente es saberlo de uno de las más grandes mentes de nuestra historia. El fin del mundo sería dentro de 40 años. Isaac Newton cambió nuestra comprensión del universo. Fue venerado durante su vida, descubrió las leyes de la gravedad y del movimiento, inventó el cálculo infinitesimal y ayudó a moldear nuestra visión racional del mundo. Pero su vida personal a menudo estuvo plagada de sentimientos menos felices. Newton nació prematuramente el día después de Navidad en Woolsthorpe, Lincolnshire. Parece que Newton estudió las pirámides a finales del siglo XVII, mientras vivía en la finca Woolsthorpe en Lincolnshire, Inglaterra. Estaba convencido que una vez que descubriera cómo habían sido construidas, podría resolver también muchos otros misterios. Su intento fue por entender la unidad de medida utilizada por los faraones en la construcción. Newton creía que los antiguos egipcios habían podido medir la tierra y pensó que, si pudiera entender la unidad de medida egipcia, podría calcular él también la circunferencia de la tierra. Los documentos están quemados por los bordes, no porque la Inquisición quisiera eliminarlos, sino porque el perro de Newton saltó por encima de un cuchillo y arrojó una vela sobre las notas del científico. La idea de que la ciencia es una alternativa a la religión es muy moderna. Newton no pensó que su trabajo científico pudiera ser castigado por sus creencias religiosas. Los escritos de Newton se discutieron en 1936. Tras su lectura y análisis, el famoso economista John Keynes definió a Newton como el mago supremo. Newton buscó las medidas del templo de Salomón.
Cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a la peste, Newton tuvo que volver a casa. Ese fue el período más productivo de su vida. Él siempre había creído que para llegar al conocimiento verdadero había que observar más que leer libros. Por ejemplo, en vez de confiar en los textos sobre óptica, experimentó metiéndose una aguja sin punta en su ojo para ver qué efecto tenía. Durante esta época, sentó las bases de sus teorías de cálculo y las leyes del movimiento que más tarde lo harían famoso. Pero como era por naturaleza reservado, se guardó sus ideas. Como su madre estaba agonizante, volvió a casa y se embarcó en un período de estudio solitario. Lo absorbió la alquimia, un hermético estudio de la naturaleza de la vida y la precursora medieval de la química. Hay quienes piensan que esas ideas, aunque no fueran científicas en el sentido moderno, lo ayudaron a pensar de la manera radical que le permitió lograr su trabajo más importante, como la teoría de la fuerza de gravedad. Tras destacar como filósofo natural, lo atrajo una nueva vida como político y personalidad pública. Como era profundamente religioso, no podía ser indiferente al hecho de que el rey Jacobo II estaba intentando volver a convertir a la Universidad de Cambridge al catolicismo. Luchó con éxito contra las reformas del rey y fue electo como miembro del Parlamento. No obstante, tuvo muy poco impacto en la Cámara de los Comunes, y solo aparece una vez en las transcripciones de las sesiones, cuando solicitó que cerraran una ventana. A mediados de 1693, Newton sufrió un colapso mental cuando sospechó que sus amigos estaban conspirando en su contra. Tras trabajar durante 5 noches seguidas, sufrió lo que podríamos describir como una crisis nerviosa. Más tarde le pidió disculpas al filósofo John Locke y al miembro del Parlamento Samuel Pepys por haber deseado que se murieran. Pero a pesar de su frágil salud mental, su reputación se mantuvo intacta y pronto le ofrecieron un cargo importante. 4 años más tarde de ese colapso mental, en Alemania hubo la que es una guerra de ovnis en el cielo. Isaac Newton, por esa época del colapso mental estuvo en contacto con extraterrestres, que más que seguro eran viajeros del tiempo, que más tarde 4 años después en Alemania, fueron atacados por los hombres de negro. Esta imagen nos muestra la visión de un ovni sobre Hamburgo, Alemania, el 4 de noviembre de 1697. Al final de su vida, Newton contó una historia que se ha convertido en una de las leyendas más perdurables en la historia de la ciencia. Mientras cenaba con otro miembro de la Real Sociedad, William Stukeley, Newton recordó que había estado sentado debajo de un manzano en la casa de su familia en Woolsthorpe, y que ver caer una manzana fue lo que lo llevó a pensar en la gravedad. La historia también fue relatada por otra gente que conocía a Newton, incluida su sobrina Catherine, quien lo cuidó durante sus últimos años. Newton murió a la edad de 84 años y fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster. Como un filósofo natural afamado, era un nuevo tipo de héroe nacional. Fue él quien sentó las bases de nuestra era científica. Sus leyes del movimiento y teoría de la gravedad apuntalan mucho de la física e ingeniería moderna. No obstante, él creyó que había sido puesto en la tierra para descifrar la palabra de Dios, estudiando tanto las sagradas escrituras como el libro de la naturaleza. Para él, la teología y las matemáticas eran parte de un proyecto para descubrir un sistema único del mundo. Por lo que deberíamos tomar muy en serio su profecía del año 2060. El mismo año que murió Isaac Newton, el 20 de marzo de 1727, murió también el pintor de Air de Helder, el 27 de agosto de 1727. 5 meses de diferencia entre uno y el otro. El pintor de Air de Helder pintó un ovni en su cuadro El Bautismo de Cristo del 1710. En la pintura El Bautismo de Cristo de Air de Helder, pintado en 1710, se puede ver a Juan el Bautista bautizando a Cristo en el río Jordán frente a una gran multitud. Sin embargo, por encima del dúo y la gran multitud que se reunieron para presenciar el evento, hay un objeto que se parece a una nave espacial, irradiando luz hacia abajo. Los ovnis estaban muy presentes durante la vida de Isaac Newton y de Air de Helder. Ovnis o máquinas del tiempo, es posible que la fecha del fin del mundo en el 2060 se la dieran viajeros del tiempo a Isaac Newton. El ovni se parece a los tipos de naves espaciales que son ampliamente reportadas en la actualidad, y los teóricos de los antiguos astronautas afirman que esto añade más combustible al fuego de que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante siglos. Los escépticos dicen que de Helder solo estaba tratando de capturar el versículo bíblico de Mateo 3:16, que dice: "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él". Pero los cazadores de ovnis apuntan al hecho de que el sol en la pintura se parece a una esfera metálica.
Ellos dicen que la escena es particularmente interesante debido a que el platillo volador se cierne sobre la escena con rayos de luz brillando e iluminando el evento. Esta obra se hizo antes de la invención de los vehículos voladores, y antes del incidente de Roswell que encendió la cadena de avistamientos de ovnis en el siglo XX. Incluso, esta pintura muestra un ovni exactamente de la misma forma como los que han sido fotografiados y pintados a partir de los relatos de los testigos a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta la reputación de De Helder como uno de los artistas de élite de su época, será probable que esta obra fuera pensado para ser tomado en serio y destinado a comunicar que Jesús tenía lazos con los extraterrestres y tal vez tenía origen alienígena. En otro cuadro de Helder, aparece un ángel atravesando un portal dimensional. El bautismo de Jesucristo. La pintura en cuestión es conocida como el bautismo de Jesucristo, y fue hecha por el famoso pintor holandés A.R. de Helder en el año 1710. En este cuadro, vemos representada la escena donde Jesús es bautizado. Lo curioso, es que en el cielo se puede observar un extraño objeto volador que está disparando rayos de luz hacia Jesús. Para los investigadores y aficionados del fenómeno ovni, la pintura de A.R. de Helder es la prueba definitiva de que los ovnis han estado presentes desde el pasado. Los secretos del Vaticano. Siguiendo este orden de ideas, A.R. de Helder fue uno de los mejores estudiantes del maestro Rembrandt, uno de los más grandes maestros del barroco. Por este motivo, algunos investigadores consideran que, gracias a esto, de Helder logró tener acceso a trabajos artísticos y literatura de los archivos secretos del Vaticano. Así, los investigadores sugieren que esta es una de las pistas que de Helder dejó en su trabajo, para exponer la verdad que ocultaba el Vaticano acerca de los ovnis. En este mismo sentido, esta no es la única obra del artista en la cual hay detalles que sugieren que las personas de esta época sabían sobre los ovnis. Del mismo modo, existen muchas otras pinturas que datan del Renacimiento, donde podemos ver objetos de dimensiones y aspecto muy similar. En conclusión, las pinturas están allí, pero no tenemos forma de saber en realidad qué pretendían plasmar los artistas, por lo tanto, este misterio continuará. Una de sus obras más conocidas, El sueño de Jacob, Galería Pictórica de Dulwich, Londres, durante mucho tiempo fue atribuida a Rembrandt. Jacob parece tener rasgos modernos en el cuadro, seguramente es un viajero del tiempo. El cuadro tiene dos partes, primero aparece un ángel atravesando un portal dimensional, y una segunda parte donde aparece el ángel sujetando la cabeza de Jacob. El cuadro narra el sueño misterioso del patriarca Jacob, según relata el Génesis, quien aparece dormido, recostado sobre el brazo izquierdo. Detrás de él se encuentra un árbol y al otro lado la escala de luz por la que suben y bajan los ángeles. El sueño de Jacob en Betel. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta, y con mucho temor, añadió: ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Bajo las estrellas, Jacob colocó una piedra que le sirvió como cabecera, recogió su manto sobre él y se acostó a dormir. Después soñó. El suyo no fue un sueño común. Dios, que les habló a los antepasados de diferentes maneras, Eb 1:1, se reveló a Jacob. En su sueño, Jacob vio una gran escalera de piedra que se extendía hasta el cielo. Unos ángeles subían, otros ángeles bajaban. En medio de los ángeles estaba el Señor mismo. Él bajó por la escalera y después llegó y se paró sobre Jacob. Seguramente Jacob conocía las torres de los sigurats que se habían construido en Mesopotamia, la tierra natal de su abuelo.
Estas estructuras, construidas en capas como un pastel de boda cuadrado, tenían escaleras de piedras que se apoyaban en ellas y que llevaban al cielo. Los arqueólogos nos dicen que los escalones de esas escaleras eran muy altos para que los hombres los pudieran usar. Estaban diseñados para los dioses. En la cúspide del sigurat había un pequeño santuario, y en la parte inferior un templo más grande. Aparentemente el santuario en la cúspide del sigurat representaba la morada celestial del dios. Por lo menos podía servir como la sala de recepción de un helipuerto donde el dios aterrizaba. El dios, entonces, podía descender los grandes escalones para visitar su templo que estaba en la parte inferior. No sabemos, por supuesto, si la Torre de Babel fue diseñada con el patrón de un sigurat. Los orgullosos constructores de Babel buscaron establecer comunicación entre el cielo y la tierra bajo sus propios términos. El sigurat posterior del Arsa se llamó la casa de enlace entre el cielo y la tierra. En cualquier caso, se nos dice que los constructores de Babel planearon una torre que llegara al cielo, GN 11:4, esa misma frase describe la escalera del sueño de Jacob, GN 28:12. La torre de los hombres no pudo alcanzar el cielo, los primeros cosmonautas rusos no lo alcanzaron tampoco cuando reportaron desde su cohete que el espacio estaba vacío. Dios sí descendió a la Torre de Babel, pero no para santificar la presunción del hombre, él bajó para juzgar la tierra y para interrumpir la orgullosa unidad de la humanidad, una unidad que amenazaba con encerrar a la humanidad bajo la oscuridad totalitaria. La torre escalera del sueño de Jacob fue la respuesta de Dios a la Torre de Babel. La parte de arriba de la escalera sí llegaba al cielo porque Dios era el constructor, no el hombre. Solo Dios establece la comunicación entre el cielo y la tierra. La verdadera religión no emana de la búsqueda del hombre, sino de la intervención de Dios. La humanidad rebelde no ha buscado al Señor. Al contrario, las personas buscan escapar de él erigiendo torres, templos e ídolos de su propia imaginación. Una pregunta penetrante que va a la raíz de toda clase de idolatría de los hombres es: ¿qué has hecho con Dios? Dios, que llamó a Adán y a Eva cuando se escondieron en el jardín. Dios, que le dio las instrucciones a Noé para construir el arca. Dios, que llamó a Abraham para que dejara la casa de su padre. Este mismo Dios tomó la iniciativa con Jacob. La existencia de algún tipo de conexión entre el cielo y la tierra entra dentro de este tipo de mito y en la Biblia lo simboliza la escalera de Jacob. El Génesis nos relata la huida de Jacob tras su enfrentamiento con su hermano Esaú, rendido se echó a dormir con la cabeza apoyada en una piedra. En su sueño vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. En lo alto estaba Dios que le hizo una serie de promesas. La escalera de Jacob es la conexión entre el cielo y la tierra y simboliza la esperanza de los humanos de alcanzar el paraíso eterno subiendo por ella, y así la vemos plasmada en multitud de obras de arte. En otros contextos menos religiosos representa el ascenso, el progreso y el paso de la oscuridad a la luz, de lo material hacia lo espiritual y también de la ignorancia al conocimiento. Esta escalera mística, que vio Jacob en su visión, y que iba de la tierra al cielo, estaba ampliamente difundida entre las religiones de la antigüedad, donde siempre se la suponía constituida de 7 tramos o escalones. Encontramos estos puentes entre el cielo y la tierra en otras religiones y culturas, por ejemplo en Persia, la religión de Mitra hablaba de los 7 peldaños de una escalera que había que subir para alcanzar la perfección, o las chakras de las religiones orientales por las que asciende la energía vital. Incluso en los mitos escandinavos se habla de un árbol por el que deben trepar los iniciados. Según el Génesis, Jacob había robado a su hermano Esaú la primogenitura, es decir, el derecho a la herencia y la bendición de su padre Isaac. A consecuencia de este hecho, Esaú se enfureció con Jacob y decidió matarle. Jacob fue advertido de las malas intenciones de su hermano por Rebeca, madre de ambos. Ella le aconsejó que huyera y acudiera a la casa de su tío Labán, en Padán Aram, hasta que se calmara la furia de Esaú. Jacob obedeció a su madre y partió en dirección a la casa de su tío. En su huida, Jacob llega a cierto lugar cuando el sol ya se ha puesto, y decide quedarse ahí para pasar la noche. Según algunas fuentes escritas, este lugar se convertiría en el emplazamiento del futuro monte del templo de Jerusalén, donde también iba a ser sacrificado su padre, Isaac. Jacob tomó una piedra en este lugar para utilizarla como almohada y se quedó dormido. Fue entonces cuando Jacob soñó con la escalera que conectaba cielo y tierra. Así lo describe el relato bíblico. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Génesis 28,12.
Dios habla entonces a Jacob desde la cima de la escalera. Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Génesis 28, 13, 15. Cuando Jacob se despertó a la mañana siguiente, tomó la roca que había utilizado como almohada y la erigió como estela. Derramó aceite sobre ella y llamó al lugar Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob realizó entonces un voto a Yahvé y continuó su camino. Este pasaje ha sido interpretado de muy diversas maneras. Una de las más habituales es que la escalera representa la conexión existente entre la tierra y el cielo. Otra interpretación bastante conocida es que la escalera representa la historia de la humanidad. En este caso, los escalones que la forman simbolizarían la sucesión de reinos e imperios que han dominado el mundo desde el principio de los tiempos. Otra interpretación de la escalera acentúa el hecho de que los ángeles primero ascienden y luego descienden. Así el Midrash explica que Jacob, como hombre santo, estaba siempre acompañado de ángeles. Al alcanzar la frontera de Canaán, la futura tierra de Israel, los ángeles asignados a defenderla volvieron al cielo, mientras que los de otras tierras descendieron de él para conocerlo. Cuando Jacob volvió a Canaán, es saludado por los ángeles asignados a Tierra Santa. El lugar en el que Jacob se detuvo a descansar se cree que coincide con el monte Moriah, donde se construyó el templo de Jerusalén. Así pues, la escalera simbolizaría el puente entre el cielo y la tierra, establecido a través del pacto entre Dios y el pueblo judío, y fortificado por las oraciones y sacrificios realizados en el templo. Además, la escalera representaría a la Torá, como un nuevo vínculo entre cielo y tierra. La masonería adoptó a su vez el símbolo de la escalera como ascenso al mundo de la luz masónica. Allí le esperan los tesoros del conocimiento, una vez vencida la escarpada y penosa pendiente por medio de un mejoramiento personal que le permita el cambio de una vida inferior a otra superior. La escala masónica que está representada en el simbolismo del primer grado deba consistir realmente de 7 gradas, las que ascienden así: la templanza, la fortaleza, la prudencia, la justicia, la fe, la esperanza, y la caridad. Pero los ejemplos más primitivos de ella la representan únicamente con 3, refiriéndose a las 3 virtudes teológicas, de donde proviene el llamarla la escala teológica. Parece por lo mismo, haber sido definido por la costumbre general de que la escala masónica tiene únicamente 3 gradas. Para el ocultismo la escalera es símbolo de la elevación o el descenso. Expresa el cambio de un mundo a otro, o de un tiempo a otro, como una máquina del tiempo que conocían muy bien Isaac Newton, y de Aer de Helder, un matemático y un pintor. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.